Vamos a orar en esta hora, vamos a orar por la palabra. Pídanle al Señor que Él use mis labios. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, reconocemos nuestra dependencia de ti. Reconocemos, Señor, que tú eres, Señor, el único que puede hacer, Señor, que nuestros labios sean útiles, Padre, para que tu palabra salga con poder, Señor. Padre, reconocemos, Señor, que necesitamos que tu Espíritu Santo esté en nuestra vida, Señor, como río de agua viva, Señor, para que demos fruto y el fruto permanezca, Padre. Te pedimos que tú hables, Señor, en esta hora a tu pueblo, que tú hables, Señor, a cada uno de los que están aquí, Señor, que tú hables, Señor, a aquellos que nos están viendo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder venir, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder ministrar tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites alabarte, adorarte, levantar nuestras manos, entonar alabanza, Señor. Padre, recíbela como olor grato a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga a todos. Gracias por el tiempo que han dedicado para poder venir aquí. Gracias por la disposición. Gracias a esta casa, a los dueños que abren las puertas para que se pueda predicar la palabra de Dios. Gracias a cada uno de los que hacen posible que pueda haber instrumentos, a la familia de nuestro hermano Paco, a ese corazón dispuesto para venir. Gracias por cada uno de ustedes que se esmeran y que ponen su tiempo. En esta hora, la palabra que el Señor puso en mi corazón que les hable se titula: una de las funciones del profeta es vigilar. Y quiero que vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Hace 15 días les hablaba y les mencionaba que la torre es la función del profeta. La torre donde está el viñedo, donde está el campo. Y la torre hace la función de vigilar. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En el verso 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, una de las características del profeta es que le muestra el estado de algunas personas. Esa es una característica de los profetas. En esta parte nosotros podemos ver los 5 dones ministeriales. Y comienza a decir que los 5 dones ministeriales el Señor los constituyó para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En muchos lados hay un debate acerca de este tema, porque dicen que los profetas ya no hay, dicen que los apóstoles ya no hay, mas sin en cambio, la palabra del Señor nos enseña que Él los constituyó. Los profetas siguen vigentes, los evangelistas siguen vigentes, los apóstoles siguen vigentes.
Del mismo modo, no pueden excluir a los pastores, aquellos que predican esto, porque ellos son pastores. Pero hay un listado que dice que son los 5 y dice que Él los constituyó. Y la función de esto es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Recordemos que una edificación comienza desde los cimientos. Comienza desde tener buenos cimientos y va un constructor construyendo paredes y tiene que tener buenos cimientos para que cuando venga un terremoto o algo no se mueva. Declaramos que estamos parados firmes en la roca inconmovible que es en Cristo Jesús. La palabra del Señor nos enseña que tenemos que tener buenos fundamentos. Y los fundamentos ya están escritos en la palabra. Pero quiero hablarles el día de hoy de una característica del profeta. Y este es que le muestra el estado de algunas personas. Y un claro ejemplo lo podemos ver en Hechos, capítulo 8, versículo 9 al 23. Hechos, capítulo 8, versículo 9 al 23. Vamos a ver el caso de este personaje. Era un brujo llamado Simón. Y quiero que vean cómo estaba en la iglesia operando. Estaba en la iglesia congregándose. Él estaba activo en la iglesia. Mas sin en cambio, él todavía tenía contaminación espiritual. Y vamos a ver este caso. Fíjense, dice la palabra de Dios. Pero había un hombre llamado como Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Verso 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. El verso 11. Y le estaban atentos. Luego, ¿qué dice? Porque con sus artes mágicas les había engañado, ¿cuánto? Mucho tiempo. Él les había engañado con sus artes mágicas mucho tiempo. Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó, ¿quién? Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, ¿cómo estaba este? Atónito. Este Simón estaba atónito. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿a quién enviaron? Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido, no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y fíjense, ahí en el verso 18, algo curioso. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Verso 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Verso 21. ¿Qué le dice? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón
no es recto delante de Dios. Verso 22. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el ¿qué? El pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aquí quiero que vean este énfasis. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios. Si quizás te sea perdonado el ¿qué? El pensamiento de tu corazón. ¿Qué le había mostrado el Señor a Pedro? El pensamiento de su corazón. Y luego le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad, ¿qué dice? Veo que estás. Veo, le está diciendo, veo. En este pasaje claramente podemos ver cómo el Señor le puede mostrar los corazones de las personas al ministerio profético. Porque el profeta vigila, el profeta está atento. ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense cuánto tiempo llevaban ya y no se habían percatado. Hasta que llegó la visita de Pedro y Juan. Y ahí el Señor le mostró los pensamientos de su corazón y vio que estaba en prisión y en hiel de amargura. Vamos a Hechos, capítulo 10, versículo 9 al 17. También otra característica que tienen es visión. Hechos 10, verso 9 al 17. Dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por un camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de sus 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y de aves del cielo. Y le vino una voz, fíjense, escuchó, dice: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Ok, vemos esta característica. Dice que él tuvo una visión. Esta parte de éxtasis quiere decir tuvo una visión. Y esa es otra característica que tienen. Tienen visiones. Pueden ver cosas que se mueven en el mundo espiritual. El Señor les muestra. Quiero que vayamos, por favor, a 1 de Corintios, capítulo 14, versos 32 y 33. Amén. 1 de Corintios 14, versículos 32 y 33.
Amén. Dice la palabra. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Y uno puede decir, bueno, ¿a qué se refiere esta parte de la palabra? Fíjense, quiero leerles otra versión. Dice así: por lo demás, el don de comunicar estos mensajes divinos debe estar controlado por los que tienen ese don, pues no quiere Dios el desorden, sino la paz, como es costumbre en las demás comunidades cristianas. La pastora Lisney tiene profetas y ellos tienen un tiempo dedicado a la profecía. Pero fíjense, hay un encargado de ellos. Este encargado tiene que velar que cada uno de los que da profecía estén en sujeción, tengan tiempos de oración, ayunen, tengan testimonio, que tengan en orden su vida. Del mismo modo, cualquier cargo dentro del cuerpo de Cristo, así tiene que ser. Entonces, esta es la parte en la cual se refiere la palabra. El orden. Dios quiere un orden. No podemos agarrar a alguien que tiene el don de profecía y ponerlo a que dé profecía si tiene una vida en desorden. Tiene que tener una vida recta delante de Dios. Tiene que estar en sujeción. ¿Ok? Vamos a Lucas, capítulo 24, versículo 25. Quiero llevarlos a que vean cómo las personas a veces menosprecian la profecía o menosprecian a alguien que habla palabra profética. El Señor Jesucristo dijo estas palabras. Fíjense, Lucas 24, verso 25. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Fíjense que insensatos, ¿qué significa insensatos? Que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Personas que tienen una inmadurez para creer lo que Dios habla. Fíjense, otra versión lo que dice. Jesús entonces les dijo: qué lentos son ustedes para comprender y cuánto les cuesta creer lo dicho por los profetas. Hay gente que no cree. Aquí yo quiero hacer un pause. En nuestra vida, un día domingo, hace como 3 meses, vino un apóstol. Cuando fallecieron mis pastores, vino un apóstol a la iglesia. Y este apóstol es profeta. Se dirigió a mí, como conocemos guerra, yo dije, pues si eres brujo, y yo estaba orando y reprendiendo, y digo, si es de Dios, este hombre me va a dar palabra. Pero si es un brujo, alguien que se haya metido a la iglesia para dañar, duro, yo estaba orando por guerra. Ay, se dirigió conmigo. Y comenzó a darme profecía. Comenzó a decirme, tú tienes el llamado al pastorado. Comenzó a darme palabra. Me dijo hasta en dónde yo trabajo. Yo iba de civil. Me dijo, tú que trabajas en Bimbo. Dice, tú, que la gente diga, tú pastor. Y comenzó a decirme y a darme palabra. A mí me dijo, dice, y tú vas a orar por pastores. Tú vas a orar por ministros. Él comenzó a darme palabra. Todo lo que me dijo se cumplió. Todo lo que me dijo se cumplió.
Y la profecía tiene varias partes. Déjenme les digo. Y eso lo vamos a ver. Yo puedo decir, no tanto por lo que él me dijo, sino porque son muchas profecías las que él ha dado y tiene varios testimonios de profecías que ha dado y que se han cumplido. La palabra bien clara nos enseña y dice, por sus frutos os conoceréis. Y hoy en día sucede como la cita que leímos, que no creen. Hay gente que no cree en la profecía. Hay gente que no cree que Dios puede hablar a través de una persona. Hay gente que dice que Dios habla. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Porque no saben que Dios habla. Pero Dios habla. Juan capítulo 12, versículo 38. Fíjense. Juan capítulo 12, versículo 38. Dios nos puede dar una profecía a nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir la profecía. Fíjense. Dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Ok? Pero fíjense la primera parte, dice, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías. Hay cosas que un profeta puede decirte, pero tenemos que hacer otra parte para que se cumpla la palabra del profeta. Y si ustedes me pueden debatir y decir, vamos a ver, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27. Para que veamos cómo tenemos que velar y poner atención. Dios nos puede decir, tienes el llamado al pastorado. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27 al 30. Pero si yo me siento en la banca y yo no me esfuerzo, yo no le digo, Señor, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Y ponerlo a buscar, pues el llamado nunca se va a dar. Por algo la palabra dice, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Fíjense, dice la palabra, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y qué dice? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas del pueblo de Israel. Verso 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, fíjense, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Verdad que Dios le había dado una palabra que iba a servir él y su casa? Y se arrepintió. ¿Por qué? Porque honró a sus hijos más que a Dios. Y ya le había dado la palabra a Dios,
pero él se arrepintió. Por eso dice, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Entonces, podemos ver cómo el Señor nos puede dar una palabra a través de un profeta. Y puede decir, el Señor te va a usar y va a hacer, y gloria a Dios. Y entra altivez en nosotros. Y no honramos a Dios. El Señor, así como pone, así como quita. Porque la palabra dice, yo pongo reyes y quito reyes. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Vamos a ver el caso ahora del rey Saúl. Primera de Samuel 15, versículo 10. ¿Qué fue lo que hizo el rey Saúl? Fíjense, dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Verso 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Fíjense en el verso 20, todavía se justifica, todavía rezonga, y dice el verso 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Fíjense, a mí me llamó la atención esta palabra. Saúl le dice, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. No dice para ofrecer a Jehová nuestro Dios, dice tu Dios. Verso 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Amén. Fíjense, ¿quién le dijo qué tenía que hacer? El profeta. El profeta le dio instrucciones al rey Saúl de lo que tenía que ir y hacer, ir a destruir a los amalecitas. Y él no obedeció. Y muchas veces nos podemos comportar como Saúl. Dios nos puede dar instrucciones a través del profeta y podemos rezongarle así como Saúl y poder decir, no, yo estoy bien. Yo estoy bien, yo estoy siendo obediente a lo que Dios dice. Pero Dios da instrucciones a través de sus profetas. Vamos al verso 24, de ahí mismo, de Primera de Samuel 15, verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Verso 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado
para que no seas rey sobre Israel. Claramente aquí podemos ver cómo él confiesa y él dice: he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Tenemos que tener cuidado cuando alguien nos diga que sea profeta y no pongamos atención a la voz de Dios que habla a través de sus siervos. Vamos a Hechos, capítulo 5, por favor. Verso 5. No, capítulo 5, versículo 1. Hechos, capítulo 5, verso 1. Vamos a ver el caso de Ananías y Zafira. Amén. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. En otras palabras, se murió. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Verso 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró ahora su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Verso 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El Señor le había mostrado qué es lo que tenía en su corazón. Por eso le dice en el verso 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Era de ellos la heredad. Ellos podían haber decidido, bueno, o poder ser sinceros y decir: la vendo, pero te voy a dar una parte. No voy a dar toda la parte. Ellos pudieron de haber dicho eso. El pecado estuvo en que dijeron: vamos a dar todo. Y como dice aquí, ¿a quién quisieron engañar? Al Espíritu Santo. Quiero que vayamos a Isaías 53, verso 1. Fíjense, esta es una pregunta. Todos sabemos que Isaías es un profeta mayor. Pero fíjense cómo dice en Isaías 53, verso 1. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién
se ha revelado el brazo del Señor. Amén. ¿Quién ha creído al mensaje? El Señor le habla a sus profetas. Quiero que por favor vayamos a 2 de Samuel 24, verso 11. Hay profetas y hay profetas videntes. 2 de Samuel 24, verso 11. Amén. Dice, cuando David se levantó por la mañana, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ¿ok? Entonces, era un profeta y era un vidente, era un profeta vidente. Por si no habían leído en la palabra esta parte o esta palabra, aquí está. Un profeta vidente. Hace muchos años, la pastora ya falleció. Esta pastora me dijo, el Señor me mostró cómo te portas tú en tu trabajo. Me decía, el Señor me mostró que tú le pegas a tus compañeros. O sea, ella veía mi comportamiento. Y una vez me platicó, el Señor me mostró cómo un hermano estaba levantando la mano y le estaba bofeteando a la esposa. Estaba pegando. Le mostró, ella lo vio. Esos son los profetas videntes. Y como ya leímos, en el caso de Pedro, muestra los corazones. Quiero decirles que aquí, en la iglesia virtual El Remanente, hay profeta. Y profeta vidente. Y es la pastora Alma. Muchas veces, ustedes hablan con ella, o ella puede orar y le muestra el corazón. Le muestra. Hay gente que no se arrepiente. Hay gente que no se arrepiente. Y el Señor le muestra su corazón. Así como está escrito en la palabra. Que el Señor le muestra los corazones. Del mismo modo. Eso es vigente hoy en día. Como leímos en el primer verso de Efesios. Que dice que Él constituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Y dice, para edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Y dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Hay una estatura. Hay una estatura. Podremos tener el mismo don, pero hay estaturas. Hay madurez. Y luego la otra parte que a mí el Señor me mostraba es que es al que Dios pone. Porque podrán decir, oh, predica mejor fulanito de tal, o predica mejor perenganito. Pero es al que Dios pone. Es al que Dios quiere. No es al que nosotros queramos, porque Dios es el que llama. Porque si decimos que esta es la iglesia de Jesucristo, ¿sí decimos eso o no? ¿No es la iglesia de Jesucristo? Entonces, ¿quién tiene que hacer con su iglesia lo que Él quiera? Él. Quien tiene que decidir a quién pone es Él.
Y si él dice que fulanito de tal va a ser el pastor, ¿qué tenemos que hacer? Creer y apoyar al que Dios diga a través del profeta que él va a ser el pastor. Y si no lo hacemos, como dice la palabra, tardos en entendimiento, para entender la palabra de Dios a través de su profeta. Cuando Dios nos diga a nosotros una palabra, así dice el Señor para ti, esto tienes que enfocarte y hacer la manera para que se lleve a cabo, como dice, para que se cumpla la palabra por el profeta. Yo no estaría aquí, mi esposa no estaría aquí si no hubiéramos obedecido a la voz del profeta. Porque no ha sido la única persona. Este pastor fue uno de los tantos que nos han dicho. La pastora también nos dijo, pero la pastora también nos dijo, dice el Señor que es el tiempo. Dice el Señor que es el tiempo. Ok, es el tiempo. Gracias a donde estábamos. Pero el llamado del Señor dice, ahora es tiempo. Vamos, a lo que Dios diga. Si nos dicen de apoyo a Cachuchí, no importa, venimos. Estamos dispuestos a lo que el Dios nos diga, pero escuchamos la voz del profeta y nos enfocamos para que se cumpla la palabra de las cosas que Dios dice para nuestra vida. Y tenemos que apoyar y tenemos que hacer caso a lo que diga Dios a través del profeta. Fíjense, vamos a Éxodo capítulo 32, versículos 7 al 14. ¿Sabían que Moisés también era un profeta? Éxodo 32, versículos 7 al 14. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le he ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de ¿qué? De dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira sobre ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Verso 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuelve del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Verso 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Otra función del profeta es interceder. Es interceder. Porque muchas veces él habla y sabe, él está seguro que es la voz de Dios. Pero muchas veces nosotros no hacemos caso.
Y ora, intercede: Padre, ten misericordia. Ten misericordia. Así como Moisés intercedió por el pueblo para que no fuera destruido, así los profetas pueden interceder. Este Moisés fue sabio en pedir misericordia. Pero tenemos que tener cuidado de despreciar la voz de Dios que habla a través de los profetas. Nosotros hemos podido ver muchas cosas a través de las oraciones a las 5 de la mañana. Cómo el Señor nos da palabra, cómo el Señor nos muestra, cómo el Señor habla, cómo el Señor hace. Pero la invitación se hace. Y a veces da palabra para gente que no está presente. Y hay tanta bendición. El Señor ha cambiado nuestra vida a través de seguir las pisadas de Jesús, porque Él oraba en altas horas de la madrugada. Dice, cuando estaba aún muy oscuro, dice la palabra de Dios. Y si nosotros somos cristianos, somos imitadores de Cristo. Y Él quiere que todos nosotros estemos unidos. Por eso dice, para la unidad de la fe. Para eso. Y pueden hablar y pueden decirle: a mí se me ocurre hasta eso. Un día, pastora, órele a Dios para que le muestre cómo estoy, cómo está mi vida. Porque muchas veces nosotros no nos podemos dar cuenta que cómo estamos delante de Dios. Pero Dios le puede mostrar a sus siervos. Dios habla. Dios habla, verdaderamente Dios habla. Yo conozco gente que te habla por nombre, apellido, de qué ciudad eres, y te da palabra. Y no te conoce. Y le preguntan al final: ¿tú lo conoces? No, yo nunca lo había visto. Pero en la oración, ¿a quién creen que le da palabra? A los que entran a la oración. Porque no le da palabra a Juanita Pérez Domínguez, que está en el continente europeo, porque no entra a la oración. Y muchas veces somos bendecidos los que entramos a la oración. De veras, se mueve Dios en muchas cosas. Yo les puedo decir que a veces, qué guerra de las galaxias, ni qué nada. Ahí vemos unas guerras tremendas. Un mover que hay gente que, si antes no veía, poco a poco, Dios ve la fidelidad, se vuelve un hábito de orar todos los días temprano, todos los días, hacer la voluntad del Padre, porque Él dice: oren por esto, oren por el otro, oren por aquello. Haciendo todo eso, el Señor se encarga. El Señor nos ha dado promesas, nos ha dicho: por cuanto ustedes oran y han puesto, yo me encargaré de lo demás. Yo creo a la voz del profeta. Yo creo a la voz de Dios que habla a través de sus siervos. Porque dice la palabra: por sus frutos os conoceréis. Dice la palabra, Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios. Y si comieren cosa mortífera, no les hará daño. No podemos quitar nada de la palabra, nada de lo que Jesucristo hizo aquí, porque Él dijo: y mayores cosas harán vosotros.
No podemos quitar nada de la palabra. No podemos tomar nada más esto porque yo nada más creo en esto. Y esto no porque yo no creo en esto. No. Todo tenemos que tomarlo. Todo. Y si algo no lo creemos, ahí hay un problema. Ahí hay algo que pasa. Amén. Esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón. Y es todavía más extendida. Hay muchos ejemplos, muchos casos bíblicos. La palabra de Dios nos enseña. Amén. Pues, gracias a Dios por su palabra. Quiero que hagamos una pequeña oración, hermanos, hermanas y hermanos. Quiero que repitan, si esta es la obra de Jesús, si esta es su iglesia, quiero que repitan, Señor Jesús, toma el control de tu iglesia. Haz lo que quieras con ella, porque es tuya. Perdónanos si te hemos ofendido. Perdónanos si no hemos creído a la voz del profeta. Perdónanos si te hemos rechazado a ti. Ten misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Por amor a tu nombre, te lo pedimos. Ten misericordia. Levántate con poder y autoridad en este lugar. Declaramos que almas van a venir. Declaramos que tú te vas a mover. En el nombre de Jesús lo declaramos. Esta obra es tuya. Tú muévete. Tú haz lo que quieras. Tú pon a quien quieras. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Y te pedimos que tú vayas con cada uno de nosotros, tomando el control, Señor. Tomando el control del vehículo. Dirigiendo, Señor, nuestro camino, nuestra vida. Nos vamos gozosos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado de poder estar aquí, Señor. Gracias, Señor. Mi corazón está alegre, contento, Señor, porque tú vives, porque mi Dios vive, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Estamos con ustedes desde que se inició y estoy escuchando la palabra y de verdad que es una magnífica palabra y de verdad que el Señor tiene planes muy grandes y muy buenos. Desde el momento que iniciamos, que inició la prédica, que inició el canto, lo único que yo escuchaba era: no pierdas tu oportunidad, no pierdas tu oportunidad, no regales tu lugar. Tú tienes un lugar privilegiado en mí. No importa cuánto te equivoques, pues yo entiendo que eres pequeño e inmaduro, pero no pierdas la palabra y no pierdas tu lugar. Yo sé que esta iglesia, desde la mañana que me levanté, el Señor me decía, y me lo decía con gran dolor en mi corazón. Pensaba que esto era un juego, y el enemigo ha querido destruir literalmente. ¿Pero por qué ha querido destruir literalmente este ministerio, esta iglesia directamente? ¿Por qué la ha querido destruir? Porque faltaba santidad, porque falta santidad. Entonces, todo esto es un proceso. Sabemos que de hoy a mañana no nace un árbol,
de hoy a mañana no germina una semilla, y la semilla tiene que caer y tiene que ser enterrada. O sea, nuestro cuerpo, nuestra carne es la que tiene que ser enterrada, nuestros deseos. Pero yo les vuelvo a repetir la palabra que yo escuchaba: no pierdas tu lugar, no pierdas tu lugar, no regales o no cedas lo que es tuyo, tu lugar. Él habla mucho de un lugar, y él está hablando en nuestro ministerio. Ustedes han sido los primeros. Ustedes fueron los primeros en los cuales nosotros oramos y hubo liberación. Ustedes fueron los primeros en los cuales se hizo una iglesia. Ustedes fueron los primeros en los cuales en nuestro ministerio empezaron a crecer. Entonces, es lo que yo he escuchado: no pierdas tu lugar, no le den al enemigo, no le cedan al enemigo su lugar, porque muchas veces, o la mayoría del tiempo, el enemigo no nos lo arrebata, nosotros lo soltamos. Él viene a engañarnos, él viene con mentiras a engañarnos para que nosotros voluntariamente le demos lo nuestro y le digamos: sí, llévatelo. A veces nos hace enojar, a veces nos hace entristecer, a veces nos hace llorar, o a veces nos hace confiarnos, y de esa manera perdemos nuestro lugar. Eso es lo único que les digo, y de verdad, no pierdan su lugar. Ustedes tienen un lugar muy privilegiado en el corazón de Dios. Pidan santidad, pidan santidad. Dijo Santiago: no tienen porque no piden conforme la voluntad de Dios. Dejo, mis hermanos, y ya no le interrumpo más, mi hermano pastor. ¿Sí me logró escuchar? Sí, amén, pastora. Amén. Pues ya oyeron la palabra. Que la palabra dé fruto, hermanos. Yo cumplo con predicar. Yo cumplo con dar la palabra. Ya leyeron las citas. Dios habla a través de sus siervos. Dios habla. No pierdan su lugar. Dios les ama. Y ya leímos cómo Dios puede quitar, así como quitó a Saúl. Pidamos santidad. Todos necesitamos. No porque nosotros seamos pastores. Nosotros también nos humillamos delante de Dios. También le pido al Señor: límpiame. Quita de mí toda iniquidad, para que pueda ser usado. Quita de mí lo humano, para que la palabra salga con poder, para que el Cristo que predico sea vivo en mi vida, en mi ministerio. Pongamos atención a la voz de Dios a través de el profeta. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú hablas, Señor. Porque tú hablas, Padre. Porque también, Señor, tu palabra nos enseña que llega un tiempo en el cual tú no hablas más y se oye silencio. Pero gracias porque tú hablas, Señor. Gracias, Padre. Aquí estamos delante de ti. Y yo te pido, Señor, que no haya corazón duro, Señor. Que tú pongas corazón de carne, Padre. Que tú pongas tu espíritu, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Para que hagan tu palabra, tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Yo declaro bendición en esta iglesia. Yo declaro, Señor, un despertar, Padre.
en ti, Señor. Un despertar de obediencia, Padre, a tu voz. Un despertar, Señor, por hambre de ti, de obedecer, Señor. De ser partícipe, Señor, de lo que tú vas a hacer en estos tiempos. De un avivamiento, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, delante de ti. Aquí estamos, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia. Por amor a tu nombre. Por amor a tu Hijo. Ten misericordia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Un año más, que hoy es el aniversario de aquí. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por... Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. De veras que Dios muestra su amor para cada uno de nosotros. Estamos con vida. Mucha gente tiene luto en casa. Dios nos tiene con vida. Dios es un Dios de propósitos. Padre, te damos gracias, Señor, por un año más, Señor, de esta tu iglesia, de esta tu obra, tu casa. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has permitido que esté un año más, aún con la adversidad, aún con el mover espiritual que se mueve. Padre, declaramos, Señor, que más iglesias se levantarán en todo Hidalgo. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que las tinieblas caerán. Declaramos, Señor, que el brujo y el hechicero morirá, Señor, conforme tu palabra en Éxodo 22:18. Declaramos, Señor, en esta hora que tu obra no va a parar, que tu obra va para adelante, Señor. Declaramos que cada vez más vidas, Señor, van a venir y van a escuchar tu palabra, Señor. Declaramos, Señor, esa obediencia de llevarse bien unos con otros, Señor, de perdonar las ofensas unos con otros, Señor, de amarse, Señor, como es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Padre, danos de ese amor, Señor, para que nos amemos unos a otros, Señor, en la obediencia de tu palabra, en el amor que tú nos demuestras, que podamos, Señor, participar de ese amor, Señor. Padre, gracias, Señor, por este año, Señor, que esta iglesia, Señor, se viste de manteles largos, porque tú hasta el día de hoy has sido bueno, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada vida, Señor, que está aquí, Señor, porque tú las amas, Señor. Tú amas, Señor, todas las almas, Señor, y las ovejas son tuyas, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Bendiciones, bendiciones a todos mis hermanos que nos pudieron ver a través del Zoom. Dios les bendiga.